Y bueno, vengo de San Vicente del Sos y actualmente estoy en paro, pero he trabajado durante 6 años entre uno de mis oficios de encargado de construcción, ¿no? Y bueno, desde Podemos Unidos proponemos reducir la jornada laboral a 35 horas semanales, sobre todo en oficios manuales propensos a enfermedades y accidentes laborables. Asimismo, nuestra idea es potenciar estos oficios realizando un estudio concreto de cada oficio e impartir clases para mejorar el rendimiento con menos esfuerzos y técnicas mejoradas. Así beneficiar tanto al empresario, aumentando la producción, y a los trabajadores, manteniendo un salario digno y unas mejores condiciones saludables en su trabajo. ¿Te refieres a la formación continua? Por personas que ya son adultas, que ya acabaron sus estudios hace tiempo y que se van reciclando a lo largo de su vida laboral, ¿no? Sí, la formación continua desde las empresas y quizá también desde la administración. Bueno, ¿por dónde íbamos? Así me beneficia tanto. Vale. Concretamente, por poner un ejemplo, en el ramo de la construcción, y debido a la construcción masiva y destajos de la burbuja inmobiliaria que hubo en el pasado, como consecuencia hubo una desprofesionalización, o sea, que se perdió un poco los oficios, ¿vale? Y falta de maestría de muchos oficios del ramo, que a día de hoy tienen un gran margen de mejora. Un ejemplo muy claro, por poner, es un oficial de albañil que está haciendo una pared de tochos. Si colocan 1500 tochos al día, cada vez que coloca uno se agacha 2 veces para colocar la pasta y una vez para colocar el tocho. En total, al día 4500 movimientos repetitivos. Si por el contrario se agacha solo una vez para colocar la pasta y una sola vez para colocar el tocho, serán 3000 movimientos repetitivos al día. A la semana, por un lado serán 22.500 y por otro 12.000, influyendo considerablemente en el rendimiento del trabajador y de su cansancio. ¿Vale? En definitiva, de lo que se trata fundamentalmente es eliminar movimientos innecesarios, adquiriendo maestría al uso, así mejorar rendimiento y tiempo, sin recurrir a los perjudiciales destajos habituales, que no son tan productivos como se pretende, y sí perjudiciales y peligrosos para los trabajadores. Así entonces, nuestra idea es que se forme directamente a los trabajadores desde las empresas y también desde la administración, realizando estudios concretos para cada profesión y dando dichas clases, y quizás adquirir una nueva categoría superior de maestría de cada profesión manual existente. Y bueno, nada más. Muy bien. Bueno, pues hemos visto situaciones del mundo del trabajo. Podemos haber hecho también referencia a los autónomos, al pequeño empresario, a la pequeña empresaria, que sin duda también están entre nuestras prioridades. Ha hecho Mario referencia a la reindustrialización del país. España y Cataluña en particular ha sido un país y un territorio con una fuerte industria. Actualmente estamos volcados en el monocultivo turístico, un país de camareros, de camareras, de personas que hacen las camas, etc., ¿no? Cataluña puede ser mucho más que eso. Cataluña puede recuperar su dignidad económica y puede volver a tener una economía equilibrada, donde no esté toda la apuesta puesta en un único sector que puede fallar, sino pues repartir en diversos sectores de la economía las inversiones, ¿no? Tanto las públicas como las privadas, porque también las privadas son muy importantes y hay que favorecer también la inversión privada, sobre todo, como bien apuntaba Mario, en la economía social, la economía cooperativa, pero también en un país donde también hay personas que prefieren pues, un modelo económico más individualista, también por supuesto el proyecto empresarial de los autónomos, de los pequeños empresarios. Bien, a continuación, una de esas personas que pronto se incorporarán al mundo laboral es Víctor Sierra Monsalve, que actualmente todavía es estudiante, pero ya le falta poco para acabar la carrera, parece. No, está en segundo. Sin embargo, tiene una fuerte conciencia social, pero hoy se va a centrar en particular en un tema que le toca más de cerca a él y a centenas de miles de otras personas de edad parecida, que es el de la universidad. ¿Cómo está la universidad en Cataluña y qué grandes preocupaciones tenemos sobre la universidad en Cataluña? Vamos a acercarte el micrófono para que se te pueda escuchar. Pues bueno, no es ninguna novedad que cada vez estudiar se está convirtiendo más en un privilegio, cuando debe ser
un derecho, sin condiciones para toda la ciudadanía. En el momento en que un derecho se convierte en un privilegio, las víctimas de que el derecho se haya convertido en el privilegio, las víctimas siempre son las bases, la clase trabajadora, los representados por Podemos Unidos. Las tasas están desorbitadas, no hay quien las pague, a no ser que vivas en Sarriá. Este año he tenido menos compañeros en clase. Yo sé del año pasado que trabajaban en tiendas de ropa para pagarse la matrícula, pero entre el tiempo que pasan trabajando, pues cuesta estudiar. Alguna asignatura siempre queda. Y pagarlo luego está aún más. ¿Doloroso? Está muy doloroso pagarlo, tengo experiencia. Por lo que deberían bajar las tasas. Y para que no tengan que trabajar mientras estudian, para que puedan centrarse en estudiar, que es lo que nos toca a nuestra edad, deberían haber unas becas de manutención mínimas o becas de transporte, por ejemplo. Lo que hubiera ahorrado yo si no tuviera que pagarte 10 cada semana. Y esto no es ninguna locura. Hay muchísimos países que tienen becas de manutención y de transporte. Es posible. No pueden decir que ¿dónde vamos a sacar el dinero? Porque es posible. Hay muchísimos países en Europa. El objetivo, pues claro, esto tiene un objetivo, no es los que nos dicen abiertamente esos objetivos, pero hay uno que es que de estas nefastas políticas, el objetivo de las políticas contra la educación pública, que nos llegan tanto de la Generalitat como desde el gobierno, a pesar de que nos digan que uno es bueno y otro es malo, los dos nos atacan por igual a los estudiantes, porque es el objetivo, sin lugar a duda, alejar a los hijos de la clase trabajadora de los órganos decisorios de la sociedad, dejándonos excluidos de una preparación adecuada y profesional. Es obvio, lo sabemos por experiencia, lo estamos viviendo aquí, que el pueblo ignorante es un pueblo fácil de manipular. Si siempre nos va a gobernar quien tiene el dinero, jamás va a haber una democracia enfocada a las clases trabajadoras. Jamás alguien con dinero va a trabajar por los intereses de clase. Bien. Yo creo que lo voy a estar. Porque, bueno, lo que también, porque yo he hablado como estudiante, pero no olvidemos que hay otro colectivo que está con nosotros. Bueno, sí, claro. Pues lo que hay ahora mismo es mucho profesorado precario. Así la calidad de la docencia es mucho más baja. ¿Qué pasa? Pues que estamos menos preparados, estamos pagando un pastón para estar peor preparados. Así nuestra formación también baja. ¿Qué vamos a ser? ¿Inútiles con carrera? Pues también hay que mejorar la calidad docente. Y porque si van a ponernos una calidad que está por los suelos, aquí compañeros como Mario, que está estudiando economía y estadística, pues cuando gente que acabe la carrera como él y en algún momento tenga que tomar las decisiones, con una formación pésima, pues ¿cómo vamos a hacer? Nada bien. Y aquí... Muchísimas gracias, Víctor. Pues a continuación, Ángela vuelve a tomar la palabra un instante para hablar de los círculos, de la organización interna de Podemos, y también Arturo Serra, que viene de Esparraguera, nos va a hablar también de la cuestión de los círculos. Bueno. Círculos y otras cuestiones democráticas dentro de Podemos. Ángela. Sí, como sabemos, Podemos se organiza, las bases de Podemos se organizan en círculos, tanto territoriales como sectoriales. Su composición es bastante plural, porque cualquiera puede entrar, participar, sin ningún requisito, no se le pide nada, se le pide que colabore y ya está. Es por ello que los círculos han sido
una poderosa arma de empoderamiento. Lo que nos ha hecho a todos es darnos cuenta, participando en ellos, de que podíamos hacerlo nosotros. Que no es necesario que venga nadie a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, porque las sabemos hacer. Entonces, parece que tiene que ser cada vez un instrumento a valorar cada vez más e impulsar cada vez más. Pero eso me temo que lo vamos a tener que hacer nosotros, porque no sé si están por la labor de dejar que los círculos seamos cada vez más autónomos, como está en los estatutos, que debe ser, en la cual podamos participar con nuestras propias ideas, sean las que sean. O sea, no viene que las tuyas son las buenas, las mías son las malas, no. Las ponemos en común y que bueno, nos ha dado la idea de que no necesitamos salvapatrias. Porque actualmente está habiendo problemas. ¿Crees que los círculos están perdiendo importancia dentro de Podemos, tal vez? Sí, o por lo menos que ya no se les tiene en cuenta. Pero siguen estando. Entonces, yo lo que estoy viendo, porque una vez está el Consejo Ciudadano, ya está formado, parece que ya los demás no tienen nada que hacer. Entonces, creo, desde Sabadell lo estamos haciendo, intentar encontrar cuál es, desde el círculo, el modo de seguir actuando, de seguir en la brecha. Y sobre todo seguir controlando el Consejo Ciudadano, porque el Consejo Ciudadano en Podemos no va a ser como el de Izquierda Unida. Lo vamos a controlar desde las bases y eso lo tenemos que seguir haciendo. O sea, esta es tu propuesta o nuestra propuesta desde Podemos Unidos, porque no todo el mundo lo ve igual. No todo el mundo lo ve igual. Esa tremenda importancia de los círculos. A ver, yo mismo he visto en Barcelona, donde llevo casi un año participando, en Barcelona he visto reuniones, asambleas, comisiones a las que asistía hace 8 o 9 meses, asistía muchísima gente y actualmente van poquísima gente. A veces parece que la gente que sigue yendo piense que cuantos menos sean, mejor. Y es todo lo contrario a lo que pensamos la mayoría, que Podemos debe ser un instrumento de empoderamiento, un lugar de participación, un lugar de mayor inclusión y, por supuesto, para que haya una mayor inclusión tenemos que ser tolerantes y plurales, no imponer visiones sectarias de cómo debe ser Podemos, sino al contrario, Sí. visiones abiertas, ¿no? Inclusivas, plurales. Sí. Y seguir trabajando. O sea, no es que se ha elegido el Consejo Ciudadano y ya hemos acabado, no. Nosotros desde la base, tanto si han sido elegidos como si no, desde la base de Podemos, tienes que seguir trabajando, porque va a ser la única manera de que de verdad sea un partido asambleario. Y además va a serlo a partir de ahora. Va a serlo a partir de ahora. Si seguimos trabajando en los círculos, si no trabajamos en los círculos, porque lo decidirá el Consejo Ciudadano, el secretario general y ya los demás. El Consejo Ciudadano no es sinónimo de que se acabe tu autonomía. ¿Comprendes? Eso debería ser, pero Yo no entiendo. eso debería ser. Bueno, yo no entiendo eso. Sigamos porque ahora Arturo Serra también nos va a hablar de cuestiones de democracia interna. Soy Arturo Serra de Esparraguera y estamos ahora mismo en la última fase de construcción de un partido político, un partido diferente, un partido que desde sus inicios se ha basado en el empoderamiento ciudadano y como tal, por mi parte y creo que por parte de mis compañeros de la lista, creemos necesaria que dentro de estos órganos haya una representación tanto de personas muy cualificadas con estudios superiores, personas con estudios universitarios, estudios técnicos, pero también personas que venimos de trabajar toda la vida, eso suele decir. Personas que nuestra carrera está dentro del mundo laboral, en diferentes sectores, muchas veces muy variados ellos. Creo necesario esto porque cuando digo construir un partido, recuerdo lo que es realmente la construcción. Entonces, yo no veo que se pueda hacer un edificio con garantías donde no participe un arquitecto, participe un ingeniero, participe un aparejador, pero al mismo tiempo participe un encofrador, un soldador, un albañil. Por eso tengo mucha confianza en esta lista, porque si nos paramos a mirarla,
estamos representados todos los sectores de la sociedad, todos y cada uno de ellos. De hecho, me siento muy a gusto dentro de esta lista porque nadie en ningún momento me ha pedido que tenga una carrera o un título universitario, un estudio técnico para estar dentro de ella, porque creo que no es necesario. Ahí hablando del tema de círculos, dentro de los círculos hay gente que sin tener mucha preparación de tipo intelectual tienen un talento increíble, un talento que se debe de aprovechar. Y creo que no es cuestión de que los círculos se conviertan en una herramienta de fabricar ideas, propuestas, y que después haya unos órganos ejecutores que no cuenten con personas que realmente están trabajando dentro de los círculos. Pues muchísimas gracias. No, ¿ese ya digo? Sí, bueno, también sobre el tema del círculo, hablar que dentro de los consejos ciudadanos están habiendo luchas internas por temas de, sobre todo, hay personas que entraron en Podemos con unas pretensiones y luego han visto que el camino que tenían que seguir para llegar a estas pretensiones, a sus intereses, realmente se ha variado. Se ha variado sobre todo desde el momento en que el 22 de septiembre nuestro secretario general dice que Podemos nos presenta a las elecciones municipales como tal. Y esto está creando realmente movidas, por decirlo así, llamarlo así, movidas internas de todo tipo, luchas, porque se han creado facciones que unas están por crear agrupaciones de electores y otras están por sumar siglas con otros partidos, otras formaciones, otros movimientos ya existentes. Y quiero que quede claro que esto debería de tener un análisis profundo por parte tanto de la Secretaría General Estatal como de la que se constituye ahora mismo a nivel autonómico. Bien, muchísimas gracias, Arturo. Entonces, por último, antes de pasar a turno de preguntas, si es que lo hubiera, alguna, voy a hacer referencia a nuestra propuesta para la Comisión de Garantías Democráticas de Cataluña. A ver, este órgano, por estatutos de Podemos, va a estar constituido por 3 personas titulares y 3 personas suplentes. Nosotros tenemos una propuesta de equipo para garantías, encabezado, como decía antes, por Antonio Francisco Ordóñez, abogado especialista en Derecho Administrativo y letrado del Ayuntamiento de Barcelona, con rango de secretario de Ayuntamiento, y extensa experiencia tanto en su ejecutoria dentro de la administración pública como también en el ámbito privado. Tenemos también otros letrados con amplia experiencia. Veréis, es importante esto de la experiencia, es importante también el talante que tengan estos abogados, el talante que tengan los juristas que están en una comisión de garantías internas dentro de un partido, para que no se convierta en un tribunal de la Santa Inquisición, que tanta experiencia tenemos en nuestro país, o en un comité de salud pública, como le llaman en la Revolución Francesa, antes, que era el que llevaba a la gente a la guillotine, a Madame la guillotine. Podemos es un partido que quiere ser no un partido simplemente de oposición, un partido de crítica, sino que quiere ser un partido de gobierno. Los partidos de gobierno, esto os lo digo como profesor de ciencias políticas, empírico, no puramente teórico, sino empírico, los partidos de gobierno deben siempre encontrar un bloque social, un amplio apoyo en la sociedad, suficiente para gobernar. Sin una amplia mayoría no se puede gobernar. Para contar con una amplia mayoría, con ese bloque social, es necesario que el partido sea integrador y plural. Integrador y plural. Bien, hemos vivido en diversos círculos, a veces incluso a nivel, ya por encima de los círculos, a nivel territorial, ciertas tendencias a la uniformidad, incluso a veces rayanas, por suerte no siempre, rayanas en el sectarismo.
eso es muy perjudicial para un partido que quiera llegar a ser un partido de gobierno máxime en un sistema político democrático. Si el sistema político fuera totalitario, entonces podría ser excelente, pero como estamos en una sociedad democrática, pues eso no es así, tiene que ser lo más abierto posible, integrador y plural. Bien, entonces tenemos otra cuestión que es la siguiente: nuestra dependencia actual, una dependencia muy fuerte de los medios de comunicación de masas. De momento, algunos medios de comunicación de masas vienen siendo generosos con diversos sectores de Podemos. Sin embargo, algún día podría no ser así. En tal caso, será aún más necesario, lo que ahora es necesario moralmente, la cuestión del empoderamiento, es decir, integración, incorporación de los excluidos a la toma de decisiones, pero también radicalidad democrática, democracia desde la base. En ello queremos moralmente, pero también va a ser necesario en términos tácticos, porque si nos cortaran el grifo de acceso a los medios de comunicación de masas, sobre todo a la televisión, entonces pues va a ser imprescindible tener una amplia presencia en el territorio con miles y miles de activistas volcados, entusiastas para hacer llegar el mensaje y también para recoger las propuestas y las demandas del conjunto de la ciudadanía. Ahora bien, el instrumento que tenemos en Podemos para eso, el que veníamos teniendo era el de los círculos. Ahora parece que los círculos están en riesgo de decadencia, de ser sustituidos, no de jure, pero sí de facto, es decir, no en la teoría, pero sí en la práctica, ser sustituidos por los nuevos consejos ciudadanos, donde hay muchísima menos gente que en los círculos, donde cualquiera podía participar. Por otra parte, tenemos la cuestión de que ha habido, y hay, como Arturo bien resaltaba hace un instante, conflictos, tensiones en los círculos, tanto territoriales como en los círculos sectoriales, aunque en menor medida en esos últimos. Bien, para aprovechar todo el potencial, toda la fuerza, todo el talento, toda la energía que procede de una sociedad plural y que ya estaba presente en los círculos hace meses, pero se ha ido perdiendo por desgracia, es necesario un talante de diálogo, diplomacia, sentido de la justicia, no solamente de la conveniencia, sino de la justicia, porque al final la justicia siempre es lo más conveniente en realidad. Y también, como no, capacidad resolutiva, porque a veces en Barcelona nos hemos encontrado con una famosa, conocidísima dirigente de Barcelona, era incapaz en medio año de resolver conflictos en lugares como San Boi, ¿no? También hace falta una cierta capacidad resolutiva. No he dicho nombres. Bien, nuestra propuesta de nuestro equipo cuenta con, entre los titulares, 2 juristas con larga experiencia profesional y con mucha generosidad, que además conocen bien la realidad social, el pluralismo, el convivir, la convivencia, el sumar fuerzas, buscar qué es lo que nos une y saber convivir también con lo que nos diferencia. También tenemos una jurista más joven que está en cuarto de Derecho, esta mañana está estudiando, y entre los suplentes contamos también con voluntarios que no necesariamente son juristas, pero también hay algunos juristas. Bien, bueno, pues por ejemplo tenemos aquí a una doctora en medicina que tiene larguísima, amplísima experiencia laboral en tratar con miles y miles y miles de personas a lo largo de su vida y por tanto conoce muy bien qué es la pluralidad social y cómo convivir con ella, que es imprescindible para que las comisiones de garantías democráticas sean eso, de garantías democráticas, y no se conviertan en eufemismo con el cual ocultar en realidad tribunales de la Santa Inquisición checas o comités de salud pública antes de pasarte por la guillotina. Bien, muchas gracias. Entonces ya pasamos al turno de preguntas, si es que hubiera alguna, y si no, pues nos tomamos un descanso. Aunque también podríamos quizá abrir un debate si algún compañero o alguna compañera tiene ganas de hacer cualquier comentario. Yo tengo ¿Queréis alguna pregunta? Sí. Bueno. Primero de todo, perdonad que no lo sepa, pero ¿cuándo se decidirá los órganos? Las elecciones, sí. Las elecciones tienen lugar, las elecciones a órganos internos puede participar cualquier persona simpatizante de Podemos, cualquier persona que necesita cierta simpatía, cierta esperanza puesta en Podemos. Se puede inscribir con cierto... Bueno, a veces no es tan fácil porque la página web es a veces un poquito complicada, pero en principio no debería ser muy difícil, sobre todo si hay alguien para echarle una mano, alguien con alguna experiencia en usar Internet. Cualquiera podría inscribirse en teoría y luego votar.
Las votaciones tienen lugar en los días del 9 al 13 de febrero. Del 9 al 13 de febrero, full time, a tiempo completo, 24 horas en día y noche se puede votar. Es muy fácil inscribirse, cualquier simpatizante tiene derecho a hacerlo, de acuerdo con los estatutos, cualquier simpatizante, cualquier persona, y no hay que pagar nada, es gratis. Y si luego uno queda descontento, no le debemos el dinero porque no ha dado ninguno, pero sí que se puede dar de baja otra vez. Si no le ha gustado el resultado, se puede dar de baja otra vez. Vale. Y sois muy críticos con la dirección actual. Aparte de vosotros, ¿hay más división en Podemos de cómo se están haciendo las cosas? No somos muy críticos, somos críticos en algunas cosas, diría yo. A mí me gustaría la sensación que he tenido. A ver, si estamos en Podemos es porque vemos muchísimas más cosas positivas, favorables, que no negativas, si no, no estaríamos en Podemos. Estamos en Podemos porque creemos que hay propuestas excelentes. Ahora bien, hay algunos aspectos que son mejorables. Nosotros somos más pablistas que Pablo, ya lo he dicho alguna vez. Pablo hace un año, Pablo y otras personas lanzaron unas propuestas que nos parecieron excelentes, que era lo que gran parte de la sociedad española estaba esperando, en especial aquellos que veníamos del 15M, y por eso seguimos pidiendo y nos seguimos exigiendo radicalidad democrática y tomarnos en serio la palabra empoderamiento, que viene del inglés empowerment, que significa que las personas, colectivos que han estado excluidos históricamente, como en el caso de Estados Unidos son los afroamericanos o negros, ¿no? Y las mujeres, o también el colectivo LGTB, sean incorporados no ya a que un hombre majete represente a las mujeres, o sea un hombre feminista, no. Las mujeres directamente tienen que estar en los órganos de decisión. También los afroamericanos no quieren un buen blanco que les defienda, quieren estar ellos directamente representados y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tomarnos en serio el empowerment. No puede ser que si la gran mayoría, la inmensa mayoría, 2/3 partes de las personas que han confiado ya en Podemos en las europeas y que siguen confiando ahora todavía más personas de cara a las generales y a las municipales, si 2/3 partes no son titulados universitarios, no puede ser que los consejos ciudadanos estén dominados al 90 o al 99% por titulados universitarios, muchos de ellos por tapantes sin ninguna experiencia real de la vida, que eso es lo más importante, más que, lo digo como profesor universitario, con total legitimidad para ello, más importante que el título, que eso es titulitis aguda, o muchas veces llama titulitis aguda, sí, titulitis la broma, más importante que eso es la experiencia de la vida, Entonces, si he respondido a tu pregunta. Sí, sí. Entonces, dos cosas más. Podemos no participar en las elecciones municipales, pero aquí en Barcelona... Podemos participar en las elecciones municipales en muchísimos sitios, está claro. Pasa que en algunos sitios dentro de coalición, esto es que te quería preguntar en esto. otros sitios con agrupaciones de electores, que no son una mezcla, una sopa de siglas, como se le ha llamado alguna vez. Y bueno, hace meses había la propuesta de poderse presentar con la marca Podemos. En muchos lugares había muchos militantes que lo pedían con insistencia. Hubo un congreso del partido, la Asamblea Ciudadana, si se puede, que tuvo lugar en octubre, y la decisión que se tomó es que no se podía usar la marca Podemos, y bueno, pues estamos en un partido y se acata la decisión. Aquí en Barcelona parece que con Guanyem hay posibilidad de entenderse en algunas cosas. ¿Cómo lo veis desde Podemos Unidos? Bien, desde Podemos Unidos queremos el empoderamiento y queremos en la democracia radical. Las bases deben decidir, las bases del partido, es decir, pues tanta gente como sea posible de los que están afiliados a Podemos o si quieren inscribir en Podemos, tienen que decidir si queremos ir con Guanyem o no. Lo que nos dice una encuesta de buena calidad que se hizo hace unos meses, pagada por el Ayuntamiento de Barcelona, lo que nos dice para nuestra ciudad es que solamente 1 de cada 5 personas con la intención de votar a Guanyem quiere ir con Podemos. Y solamente 1 de cada 3 personas que están por votar a Podemos o ya han votado a Podemos quiere ir con Guanyem. Y esto tiene una lógica muy clara. O sea, en las bases de ninguno de los dos partidos, hace unos meses, se deseaba ir juntos. Tiene una lógica bastante evidente para un sociólogo o un politólogo empírico, que es que los perfiles sociales son muy distintos. El perfil del votante de Guanyem es muy parecido al de Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida y Alternativa. No es un perfil obrero, es un perfil más bien de clase media o trabajador de medio blanco, si se quiere, no las clases medias, empleados públicos y empleados privados de compañías, pero no son obreros. Hemos tenido aquí algún ejemplo hablando hace un instante, personas que están a pie de obra
En la construcción, no. Tampoco son obreros industriales. Sí que Iniciativa per Catalunya tiene algunos obreros industriales, siempre ha tenido algunos, pero muchísimo más ha tenido siempre el Partido Socialista, es así. Más que nos pese a muchos, ¿no? Esa es la realidad de la sociología política de este país. Podemos tiene un perfil mucho más obrero, de trabajador, tradicional en el sentido de trabajador de cuello azul, trabajador actualmente de muchísimos desempleados. Ese perfil de desempleado no lo tiene tanto en absoluto, no lo tiene Iniciativa per Catalunya, ni tampoco lo tiene Guanyem, por más que esté a la cabeza, ella sí, que es un símbolo muy importante para las personas que han sufrido desahucios o que los pueden sufrir y que están organizados para reivindicar sus derechos. Sin embargo, pues eso es un símbolo, pero ella no es representativa del conjunto de los votantes de Iniciativa per Catalunya y de Guanyem. Ella, de hecho, el tipo de personas de las que ella ha hecho de portavoz durante un tiempo importante, se parecen, coinciden muchísimo más con el votante y con la persona que milita en Podemos que no con la que milita en Iniciativa per Catalunya, Vers y Guanyem. Entonces, nuestra postura es que nosotros quisiéramos a Ada Colau de alcaldesa, queremos a Ada Colau de alcaldesa, porque es muchísimo mejor que las alternativas que ahora existen, de las alternativas que se conocen ya, ¿no? Podemos, aún no hemos discutido si podríamos tener otra alternativa, en realidad ni siquiera se ha discutido, ¿no? Entonces, de las alternativas que se conocen, ella es la mejor sin duda alguna. Ahora, eso no quiere decir dar un cheque en blanco a Iniciativa per Catalunya, Vers y Guanyem. Habría que, una cosa es la investidura de la alcaldesa y otra cosa es la política, luego la aprobación de presupuestos, la distribución de competencias. Por ejemplo, a nosotros, nuestra prioridad absoluta es la economía, trabajo y salud. Pues nos gustaría poder decidir desde Podemos, pues esto vendría después de las elecciones, después de ver los resultados, bueno, pues poder negociar con las otras fuerzas con las que se pueda llegar a un acuerdo. Evidentemente, bueno, ninguna encuesta vaticina que ningún partido o fuerza electoral obtenga mayoría absoluta, por tanto habría que negociar, habría que llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, pues aparte de la investidura, que casi se podría hacer como cheque en blanco, sin embargo, después habría que concretar quién lleva cada una de las residurías, ¿no? De las concejalías en Barcelona, y en particular a nosotros nos interesa economía, trabajo y salud. Y luego, por otra parte, volviendo a la cuestión democrática, vamos a ver, muchas veces sumar resta. Mucha gente que quiere votar a Podemos y que ya ha votado a Podemos es gente que nunca jamás votaría en Iniciativa per Catalunya. Muchos vienen del mundo han sido votantes socialistas alguna vez en su vida o corresponden al perfil del antiguo votante del Partido Socialista de Cataluña. No les gusta Iniciativa per Catalunya Vers y nunca la votarán. Y si Podemos va con Iniciativa per Catalunya Vers, no va a votar a esta coalición. Y del mismo modo también hay, como decía antes, recordando los datos de esa encuesta, muchísima gente en Iniciativa per Catalunya Vers no le gusta Podemos